fotógrafa Graciela Iturbide recibe un homenaje a su trayectoria. Y además, Gabriel García Márquez nos va a sorprender el próximo año con una nueva novela. Viernes de Ciencia, en el estudio me acompañan investigadores mexicanos que realizaron un hallazgo fundamental que puede cambiar o que cambia la biología evolutiva. Alberto Aranda, muy buenas noches, qué gusto saludarte en este espacio. Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Un placer también saludar a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Un programón, Alberto. Un súper programón porque tenemos mucha información de todas las actividades artísticas, culturales para este próximo fin de semana. Pero ¿con qué empezamos, Karen? Comenzamos porque la Secretaría de Cultura nombró a la zona de Cobá como Patrimonio Arqueológico de México. La zona de Cobá, ubicada en el municipio de Tulum, en Quintana Roo, ha sido declarada Zona de Monumentos Arqueológicos por la Secretaría de Cultura a través de un decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. La declaratoria brindará al Instituto Nacional de Antropología e Historia herramientas para preservar este tesoro de nuestro pasado. A partir de ahora, las construcciones términos señalados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Así también, se deberán sujetar a las disposiciones que fija esta ley todos los anuncios, avisos, carteles, sitios de vehículos, expendios de gasolina, hilos telegráficos y telefónicos, instalaciones de alumbrado y cualquier construcción permanente o provisional. La Secretaría de Cultura cuenta con un plazo de 60 días naturales para definir los criterios para la protección, conservación, promoción y difusión de esta zona que, de acuerdo con los estudios técnicos realizados por el INAH, tuvo una ocupación continua desde el año 100 a.C. hasta el 1450 después de Cristo, alcanzando su máximo esplendor durante los años 300 a 900 de nuestra era, lo que la convierte en el asentamiento prehispánico más importante del periodo clásico maya en el noreste de la península de Yucatán. Pocas miradas han marcado la historia de la fotografía como lo ha hecho Graciela Iturbide. El Museo de Arte Moderno ahora reconoce su trayectoria con una nueva exposición. Con la exposición Retratos para un Ritual, el Museo de Arte Moderno le rendirá un homenaje a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, una de las principales exponentes a nivel nacional e internacional, gracias a su particular estética que combina el enfoque documental con la sensibilidad poética. Sus impresiones en blanco y negro de alto contraste son testimonio de la realidad que viven los pueblos indígenas. Su mirada se ha concentrado especialmente en todo aquello que rodea a la mujer en sus costumbres cotidianas. Iturbide utiliza la fotografía para tratar de entender a México en su totalidad, en una mezcla de prácticas indígenas y contemporáneas, que forman parte de la riqueza cultural del país. La exposición que se inaugura mañana ofrecerá una lectura de su obra a partir de 5 autorretratos, con la que se explora su carrera y visión artística en diálogo con obras que forman parte del acervo del Museo de Arte Moderno. Este fin de semana, el Día de los Niños y las Niñas causará revuelo en Tlaxcala y en el Centro Nacional de las Artes. Vamos a ver qué pueden hacer con los pequeños de la casa. Al Palacio de Cultura de Tlaxcala llegará el Festival Revuelo para festejar a niñas y niños. La iniciativa del Programa Nacional Alas y Raíces estará integrada por 12 actividades y la jornada iniciará a las 11 de la mañana con los talleres Disecciona un juguete del colectivo La Colmena y clics creativos de fotografía con Vanessa Quechol y Erika Miranda. Este festival se conceptualizó como Revuelo Trotamundos. El año pasado fue Revuelo, volvernos a ver, volvernos a encontrar después de la pandemia. Y este año lo quisimos enfocar en el movimiento, en la exploración, en los imaginarios imposibles y posibles. Revuelo Trotamundos buscará acompañar a las infancias en su acercamiento con el arte. Entre las actividades que se realizarán en Tlaxcala habrá una invitación a desarrollar marionetas con el taller Crear Monstríteres de Raquel Sánchez y a ser testigos de la función Érase una vez un pato de la compañía Aliados Teatro. Pero este sitio no será el único que contará con la presencia de este festival.
Llega al CENART. En el CENART tenemos más de 200 actividades con talleres, narraciones, presentaciones artísticas, instalaciones lúdicas y sensoriales. También llega al Complejo Cultural Los Pinos, en donde siempre tratamos de rescatar actividades para todas las edades. Aquí, los niños serán los trotamundos que explorarán los diferentes escenarios e imaginarios construidos a partir de la cultura. Podrán asistir de manera gratuita a la sede que prefieran. El festival se realizará el sábado 29 de abril en el Palacio de Cultura de Tlaxcala y el 29 y 30 del mismo mes en el Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Karen Rivera. Una alternativa más para que los niños se diviertan en su día y que, forma parte de las múltiples propuestas que nos presenta la Secretaría de Cultura. Y en otros temas, entre letras y recuerdos, Enrique Cortázar rinde homenaje a sus amigos, Alberto. Este volumen tiene un prólogo de la querida y admirada Elena Poniatowska. La noche de este jueves se presentó en la Fundación Elena Poniatowska Amor el libro Inventario de lugares propicios para la amistad, del poeta Enrique Cortázar. En palabras del autor, el libro es el resultado de casi 50 años de promoción cultural que ha desarrollado en la frontera norte de México, sobre todo en Ciudad Juárez y ciudades circunvecinas de Estados Unidos. Esto le permitió conocer a los principales protagonistas de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Y durante ese periodo, me hice amigo de gentes y que llegamos a ser grandes amigos realmente, como el caso de Monsiváis, de Carlos Fuentes, de José Emilio Pacheco, de José Luis Cuevas, no se diga. Y es un anecdotario del aspecto humano que no conoce el gran público, de sus generosidades, su sentido del humor. Es un libro para divertirse. Empecé con Carlos Pellicer en 1974. Luego él fue el vínculo para traer a Monsiváis, luego Monsiváis para traer a Pacheco, luego Pacheco para traer a Poniatowska. Y así fue una cadena. Llegaron a ser más de 100 protagonistas que visitaron Ciudad Juárez durante estos años. Músicos, pintores. El libro narra las experiencias vividas con Alejandro Aura, Ángel González, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Eduardo del Río Ríos, José Emilio Pacheco, José Luis Cuevas, Octavio Paz y Paco Ignacio Taibo I, y está acompañado por un rico acervo fotográfico personal del autor. La que me impulsó a escribirlo, porque le platicaba yo las anécdotas de Fuentes, sobre todo de Monsiváis y de Pacheco, fue Elena Poniatowska. Elena, que la llevé muchas veces a todos los lugares donde estuve asignado, me decía: tienes que escribir eso, Enrique, está padrísimo. Y se ponía a apuntar ella los anécdotas y decía: no te los voy a plagiar, dice, únicamente porque que no se me olviden. Entonces eso me motivó mucho. Escríbelo, te vas a hacer muy feliz escribiéndolo y nos vas a hacer feliz a muchos de nosotros. En la presentación del libro estuvo la escritora Elena Poniatowska, quien escribe el prólogo, y el abogado Arturo Alcalde. También se contó con la presencia musical del flautista Horacio Franco. Inventario de lugares propicios para la amistad es editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para Noticias 22, José Meléndez. Sin duda una lectura muy recomendable, ¿no, Karen, para este fin de semana? Este puente largo, ¿no? Sí, este puente, para los que lo tienen, porque nosotros nos vemos aquí el lunes, Alberto. Aquí nos vemos. Y bueno, saquen una pluma y tomen nota, porque a continuación les presentaremos todas las sorpresas que preparó la Coordinación Nacional de Teatro para el siguiente mes. Con un homenaje al actor, dramaturgo y titiritero Lucio Spíndola y montajes dirigidos al público adulto, juvenil e infantil, la Coordinación Nacional de Teatro anuncia su programación para el mes de mayo. El homenaje al maestro Spíndola incluirá 9 puestas en escena, como El Doctor Improvisado, El Circo y Un Pato No Tan Feo, a partir del 6 de mayo. Un festival en el que han convocado a sus amigos, a grandes titiriteros también de nuestro país y de otras latitudes, para que articulen un programa de presentaciones, de puestas en escena de títeres que estarán, en este caso, en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro Orientación, y una última presentación también en el Teatro El Galeón. Entonces, también habrá presentaciones en la sede de Marionetas de la Esquina, en la Titería.
Parte de este homenaje también incluye una próxima publicación y una exposición en la sede de Marionetas de la Esquina. Este mes también contará con la reactivación del programa Nuestras Latitudes, que presenta producciones realizadas en el interior del país y que se extenderá por 2 circuitos de la República Mexicana. Estaremos estrenando el 6 de mayo Los Olvidados en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, una temporada también de sábados, solamente una temporada de sábados y domingos por la tarde, a las 6 de la tarde. Estaremos estrenando esta puesta en escena, Lo que queda de nosotros, una puesta muy interesante que estará también en el Teatro Orientación haciendo una temporada lunes y martes a las 8 de la noche. Y viene desde el estado de Oaxaca la puesta en escena El Coyul, que es una puesta muy interesante que estuvo ya el año pasado, fue parte del circuito del Festival de Monólogos y fue parte de la selección oficial de la Muestra Nacional de Teatro. De igual modo, la Coordinación Nacional de Teatro reitera 2 convocatorias que permanecen abiertas para los hacedores de teatro del país. Una de ellas para la Muestra Nacional de Teatro, que se llevará a cabo en Jalisco el próximo noviembre. Tenemos dos convocatorias públicas vigentes, abiertas. Una es para el festival, la edición número 18 del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, que cierra el 8 de mayo. Y donde estamos esperando pues que se inscriban, que participen todas aquellas puestas en escena unipersonales. Tenemos también la convocatoria de la Muestra Nacional de Teatro para todas aquellas puestas en escena que han sido creadas en el 2001 del 2021, hacia acá, y que bueno, pues que nos permitirán construir este panorama del Teatro Nacional. La programación de mayo y las convocatorias están disponibles en el sitio electrónico de la Coordinación Nacional de Teatro. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ya están aquí los invitados de la sección de ciencia que nos van a hablar de un tema que puede cambiar los libros de biología, Alberto. Así de sorprendente es lo que viene. No le cambies, regresamos en un breve parpadeo. Encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora es momento de votar este 7 de mayo. Y así de fácil es mejorar tu colonia. Ubica tu casilla en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchula tu colonia. La música, las artes plásticas y demás expresiones culturales son un vínculo con los jóvenes para provocar y fomentar el gusto por la lectura. Estamos con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos. Javier Aranda Luna y Gretel Luengas presentan Con la X en la frente, México en la cultura y la cultura en México. Sábados, 19 horas. Japón continúa creciendo a medida que incorpora elementos culturales de la música, moda, cocina, deportes, arte y ciencia de todo el mundo. Creo que fue mi primera amiga desde que llegué aquí. En Tokio se disfruta de una cocina con un especial toque japonés. Produciendo una serie innumerable de fenómenos y eventos. Quería probar algo que solo podía hacer en Japón. Es algo que une a muchas personas de diversas culturas. Descubriendo Japón. Explorando Japón. Domingos, 19 horas. Gracias por continuar con nosotros y es Viernes de Ciencia y Karen Rivera nos hablará sobre un nuevo hallazgo de la biología evolutiva en Liminal, la ciencia en movimiento. Gracias, Alberto. Y efectivamente me acompañan Luis Felipe Jiménez y Parsifal Islas, ambos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesores, también muchas gracias y bienvenidos a esta sección de ciencia para hablarnos de un tema que, ya lo decíamos antes del corte, puede cambiar los libros de biología. Un hallazgo muy importante que puede cambiar el paradigma de la biología misma. ¿En qué consistió este hallazgo? Se habla de un nucleolo en la célula procarionte. Yo ya no me acuerdo, para ser honesta, de las clases de biología, pero ayúdenos un poco a recordar esto.
Bueno, Karen, pues un nucleolo es precisamente este pequeño puntito que encontramos dentro de una célula que se llama arqueobacteria y que nos relaciona a nosotros como seres humanos con el origen de la vida misma, nuestros antecedentes microbianos, por decirlo así. Los seres humanos tenemos un nucleolo y ahora, gracias a este descubrimiento, sabemos que las arqueobacterias, que son nuestros ancestros microbianos, también lo tienen. ¿En qué consistió específicamente este hallazgo? Sí, los seres vivos se dividen entre los que tienen un núcleo, citoplasma y membrana, y aquellos que tienen membrana y citoplasma, procariontes y eucariontes. Las células procariontes y eucariontes que nos enseñaban en las clases de biología. Sí. Y durante cientos de años incluso el núcleo celular, que es propio de los eucariontes, ha constituido un grupo que también tiene una estructura interna llamada nucleolo, cosa excluida de los procariontes. Debido a hallazgos previos moleculares que indicaban que había una relación entre las arquea y los eucariontes, pues supusimos que también no solo las moléculas, sino una estructura las albergaba. Y esa estructura resultó ser el nucleolo. De tal manera que el hallazgo es que hay un nucleolo en un organismo sin núcleo, que eso es bastante importante y sorprendente, pero con una lógica. Que es ahí donde entra el punto fundamental de que se cambia el paradigma de la biología. Es correcto, cambia dos paradigmas. Uno, el de la biología celular, en donde ahora sabemos que las células procariontes, que usualmente se les considera muy simples, sin un núcleo, sí tienen una característica más que las relaciona con las eucariontes, que son las células complejas, y esta característica es el nucleolo. Y cambia un paradigma también evolutivo porque nos refuerza la idea de que nuestro ancestro a nivel microbiano son precisamente las arqueobacterias, ¿no? Entonces, algo que nos une en el presente, pero también desde hace miles de millones de años, es compartir este pequeño puntito, esta pequeña estructura que es el nucleolo, que es por demás súper importante para que funcione la vida. Pues imagínense la importancia de un hallazgo así, porque los seres humanos somos más microbios que células. Venimos precisamente, somos un microbioma impresionante, pero tenemos más bacterias que células, ¿no?, en el organismo. Esto significa mucho. Y esta investigación, este hallazgo se realizó en colaboración con una universidad de Arabia Saudita. ¿Dónde se localizó esta célula? ¿O de dónde provienen estas células en las que ustedes identificaron este nucleolo? Bueno, si me permiten decir, estas células se llaman arqueobacterias porque usualmente viven en ambientes volcánicos, por eso se le pensó que eran relacionadas con el origen de la vida en su momento. Nuestros colegas de Arabia Saudita, donde se realizó parte de esta investigación, tuvieron la visión de colaborar con nosotros para poder cultivar estas células, que son muy difíciles de cultivar. Y por otro lado, México, con una larga tradición de microscopía electrónica, aportamos esta parte de poder, por primera vez, ver en las células de arquea que existe una estructura subcelular, un nucleolo en este caso. Arqueas que estaban en las montañas. Bueno, son de ambientes volcánicos normalmente y se pueden, por supuesto, comprar. Hay grandes colecciones de microorganismos en el mundo, pero las condiciones para poder cultivarlas son muy particulares de laboratorios que tienen un alto nivel de sofisticación en este sentido. Porque imagínense, son organismos que viven más o menos como a 100 grados centígrados, es algo que nadie de nosotros podría tolerar, pero muy probablemente la Tierra primitiva tenía esta clase de ambientes donde se comenzaron a dar este tipo de organismos. Me decían que un hallazgo así puede cambiar los libros de biología. ¿Por qué? Bueno, yo quería añadir en este momento que el nucleolo tiene un papel claro en la vida de una célula y ese papel es la producción de ribosomas. Los ribosomas son el lugar en las células de todo el planeta en donde se producen las proteínas. Y se ha visto desde hace mucho tiempo que en las células animales el nucleolo tiene modificaciones muy importantes en las células cancerosas.
de tal manera que al detectarlo en células que no tienen un núcleo, pero que sí tienen nucleolo, tenemos que reformular cómo se forman los ribosomas en las bacterias y cómo se produce la máquina o el organelo en donde la producción de proteínas ha sido universal desde tiempos inmemoriales, desde el mismo origen de la vida. Vaya que es importante. Nos quedan pocos segundos. Preguntarles el papel que juega una investigación de este tipo, un hallazgo de este tipo para la investigación científica mexicana, porque es una investigación mexicana. Pues sí, yo quisiera decir que nos coloca a nosotros, como queremos, en el concierto de la producción de conocimiento, en la producción de un conocimiento que puede insertarse en el conocimiento universal que se está produciendo en todos lados, y finalizaría diciendo, para mí muy importante, que los institutos de investigación, las instituciones de educación superior participan en esa producción de generación de conocimiento y lo hacen muy importantemente a través de los estudios y programas de posgrado. Qué gusto que nos hayan acompañado en este espacio. Muchas gracias, felicitaciones por supuesto, y le damos seguimiento a ver hacia dónde avanza este proyecto, esta iniciativa y por supuesto el hallazgo. Sí, es un artículo que ya ha tenido más de 20,000 descargas, entonces ha sido de gran interés para la comunidad científica y los invitamos a que lo lean, por supuesto les daremos el enlace. Muchísimas gracias. Menciónalo si quieres al aire, está perfecto para que lo sigan, para que lean este artículo completo. Es un artículo que ha tenido más de 20,000 descargas a nivel mundial, ha sido del interés de la comunidad científica, pero también en general de las personas alrededor del mundo, y los invitamos a que lo lean en la revista Frontiers, les proporcionaremos el enlace con muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, de Twitter sería @ParsifalIslas y de nuestras instituciones es @FCiencias para la Facultad de Ciencias de la UNAM y @IBUNAM para el Instituto de Biología. Muchas gracias. Y en las redes sociales de Noticias 22 publicaremos este enlace que con mucho gusto nos compartirán. Alberto, ¿qué te parece? Hay que regresar, hay que regresar a las clases de biología que seguro también a ti ya se te olvidaron. Me encanta que la ciencia mexicana siga dándonos luz en este camino. Por eso hay que seguirlos apoyando a nuestros científicos mexicanos y a sus pares. Pero bueno, como les decíamos, Gabriel García Márquez sigue sorprendiendo con su pluma. A casi una década de su partida, una obra inédita del autor colombiano verá la luz en el 2024. Las letras iberoamericanas están de fiesta. Una novela inédita de Gabriel García Márquez, uno de los autores en lengua española más leídos del mundo, verá la luz en la primavera de 2024, cuando se cumplan 10 años de su partida. Así lo han dado a conocer los herederos del Premio Nobel de Literatura, Rodrigo y Gonzalo García Barcha. Esta novedad literaria, que seguramente será otro éxito de ventas para el autor colombiano, llevará por título En agosto nos vemos. La obra, cuya existencia se conoce desde finales de los años 90, consta de 150 páginas y pasó por interminables procesos de reescritura sin que el autor se sintiera satisfecho con el resultado. A pesar de haber trabajado largamente en esta novela, García Márquez finalmente la desechó y fue a parar, como otros tantos papeles del autor, al Harry Ransom Center de la Universidad de Texas. La novela, ahora sabemos, es protagonizada por una mujer cercana a la tercera edad llamada Ana Magdalena Bach, quien cada 16 de agosto viaja al lugar donde está enterrada su madre para ponerla al día sobre sus encuentros sexuales furtivos. A través de un comunicado, Editorial Diana, sello del Grupo Planeta que ha sido la casa editorial de la obra de García Márquez en México desde los años 60, dio a conocer que publicará la novela en nuestro país, en Centroamérica y en el Caribe. Para el resto de países de habla hispana, la obra aparecerá publicada por Penguin Random House. Qué ganas de leer En agosto nos vemos, pero hay que esperar hasta el 2024. Y en otros temas, las artes circenses y la lotería se funden en un mismo espectáculo. Con el propósito de motivar a las nuevas generaciones a entretenerse con los juegos tradicionales, la compañía Teotihuacán Circus montó el espectáculo Lotería Mexicana Circense.
Es una función de circo, adaptada al juego de la lotería mexicana. Cada uno de los personajes del juego, como el borracho, el payaso, la llorona, el mariachi y el malabarista, ofrecen un número circense al mismo tiempo que se juega lotería con el público. Va a haber un poco de interacción con el público porque yo les voy a repartir unas tablas, que es esta. Pues si ustedes ven, es una pues clásica de la lotería, solamente que adaptada con personajes del circo. Disfruten de esta extraordinaria función de circo. El espectáculo trata de conservar esos juegos tradicionales que se han ido perdiendo, porque ahora, bueno, tenemos mucho el uso de los smartphones, ¿no? Teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, videojuegos, y ahora con todo lo de la inteligencia artificial, ¿no? Ya tenemos menos contacto entre nosotros. Entonces, trata de eso, de preservar este tipo de juegos tradicionales. Es una función de variedades para toda la familia. Tenemos música popular mexicana en vivo, que, como tú sabes, a todos los espectáculos pues los engrandece, ¿no? Además de que transmite el espectáculo per se otras sensaciones en el público. Vengan al teatro, se van a divertir mucho, que ese es el objetivo principal de este espectáculo, es que salgas con una sonrisota de oreja a oreja. Se jugará Lotería Mexicana Circense hasta el 30 de abril en el Teatro Sergio Magaña. Con imágenes de Óscar López y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Y celebremos el cumpleaños 49 de Penélope Cruz, con un breve recorrido por su trayectoria artística. Un día como hoy, pero de 1974, nace Penélope Cruz, la primera actriz española en ganar un premio Oscar, el de 2008, por su papel de reparto en el filme Vicky Cristina Barcelona, dirigido por Woody Allen. Penélope Cruz incursiona en la danza española con tan solo 6 años, afición que comienza a generar su interés por la interpretación. Tras pequeños trabajos como modelo, es descubierta por el gran cineasta Juan José Vigas Luna, quien le brinda su primer papel en la gran pantalla con Jamón Jamón en 1992. El éxito obtenido con la película le brinda numerosas oportunidades que le permiten trabajar con grandes directores como Pedro Almodóvar, quien la convierte en una de sus musas. Penélope Cruz logra convertirse en una de las actrices más conocidas de España gracias a exitosos títulos como Belle Époque, Frenesí, Carne Trémula, Abre los ojos y Todo sobre mi madre. La actriz da el salto a Hollywood en 1999 con la película High-Low Country, a la que siguen otros títulos como Todos los caballos bellos, La mandolina del capitán Corelli, Vanilla Sky, Sahara y Bandidas. En 2006 vuelve a ponerse bajo las órdenes de Pedro Almodóvar en Volver, película que le vale su primera nominación al Oscar. Años más tarde, en 2010, será contendiente en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en Nine. En 2022, vuelve a la máxima entrega de reconocimientos de Hollywood por su papel protagónico en la película de Almodóvar Madres Paralelas. Como todos los viernes, Álvaro Cueva cerrará la semana en Debate 22. Esta noche nuestro compañero recibirá a los coleccionistas César Telles y Luis Reza para hablar sobre muñecas mexicanas. Alberto, ¿a qué hora? Justamente terminando Noticias 22 a las 9 de la noche. No se lo pierdan. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Aquí en Noticias 22. A diferencia de la Navidad, que se celebra siempre el 25 de diciembre, la Semana Santa cambia de fecha cada año. Eso se debe a que esta conmemoración católica no se determina por el calendario solar de 365 días que conocemos, sino por las fases de la luna. Está relacionada con la aparición de la luna llena después del equinoccio y correspondientemente al primer domingo que ocurre. La cultura occidental católica no es la única con fechas ligadas a calendarios lunares. Lo mismo sucede con el Ramadán y el Año Nuevo chino. Observar la luna y vincularla con nuestras vidas es algo que nos ha hermanado desde un inicio como humanos.
La luna es el objeto, es la señora de los cielos, que se ve tanto de día como de noche. La comprensión del movimiento aparente de la bóveda celeste nos lleva precisamente a establecer estos ritmos de calendárica religiosa. Hubo momentos donde tanto el Sol como la Luna eran igual de importantes para medir el tiempo. En algún punto comenzamos a preferir nuestro calendario solar, pero incluso dentro de él, la Luna sobrevive. Nuestra semana está asociada con los ciclos de la Luna. Y no solo eso. Al día de hoy hay trabajos cotidianos como la agricultura o la navegación que dependen de entender el comportamiento del satélite. Los que se dedican a la pesca, los que se dedican al corte de árboles, están íntimamente relacionados con la observación de las fases de la Luna. Conocer el calendario lunar puede sernos útil para saber cuándo será la Semana Santa de 2024 y de los años que vienen. Solo debemos aplicar esta sencilla fórmula: ubicar el equinoccio de primavera, buscar la siguiente luna llena y de ahí el próximo domingo es la Pascua de Resurrección. Condecoran al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con la presea Sor Juana Inés de la Cruz 2023, una distinción que han obtenido figuras de la cultura como Carlos Monsiváis y Leonora Carrington. En reconocimiento a su longeva vida, dedicada al fortalecimiento de la democracia en nuestro país, la defensa de la libertad y la priorización del diálogo y la escucha, el ingeniero civil y político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas recibió anoche la presea Sor Juana Inés de la Cruz 2023. Cuauhtémoc ha levantado la voz siempre para encontrar las soluciones a los problemas que nos aquejan, escuchando las voces de las y de los demás. Ha luchado por construir la paz, incluso sacrificando el resultado de sus triunfos innegables. Compartir este reconocimiento con 20 distinguidas personalidades es incorporar a esta comunidad universitaria de manera relevante. Durante la ceremonia, celebrada en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México y 3 veces candidato presidencial sostuvo que la educación tiene que ser la prioridad de cualquier país que aspire al progreso. La educación, además de ser elemento estructural de equidad social, es también factor decisivo de desarrollo económico y lo es fundamentalmente en la medida en que el sistema educativo se amplía y da acceso a aquellos que buscan formarse en los estratos de la educación superior, esto es, en la universidad. Instaurada hace 17 años por la Universidad del Claustro, la presea Sor Juana Inés de la Cruz ha sido recibida por personalidades del ámbito cultural mexicano como Leonora Carrington, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Teodoro González de León y Carlos Prieto. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Muchas felicidades al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y los ritmos del jazz resonarán este domingo al interior del Museo Nacional de Arte y el Museo José Luis Cuevas. Instituido en 2011 como el Día Internacional del Jazz, cada 30 de abril se celebra este género universal que tiene sus raíces en la cultura del sur de los Estados Unidos y que alrededor del mundo tiene fieles seguidores. En esta ocasión, 2 conciertos marcarán la conmemoración, el primero de ellos a cargo del maestro Alberto Zuckerman. Voy a tocar música de pianistas de este género. Entre ellos compositores y jazzistas como Herbie Hancock, como Steve Kuhn, como Bill Evans, entre otros. El concierto de Alberto Zuckerman se llevará a cabo en el Museo Nacional de Arte el domingo 30 de abril a las 11:30 de la mañana. El maestro destaca la versatilidad del género al poder adaptarse a muy diversas sonoridades y a la libertad interpretativa que permite. La amplitud que tiene esta música, donde es como una esponja, absorbe muchas cosas, las capta, de tal manera que hay jazz con influencia brasileña, jazz con influencia japonesa, jazz con todo género de influencias. Sin embargo, su gran atractivo es la libertad que ofrece al intérprete, la improvisación, no estar sujeto a la partitura estrictamente, poder cambiar los acordes, poder hacer variaciones.
También dentro del ciclo Jazz y algo más, el domingo 30 de abril se llevará a cabo otro concierto en el Museo José Luis Cuevas a la 1:30 de la tarde, a cargo de la Big Band, bajo la dirección de la maestra Sofía Sorsopoulos, con piezas de Bill Strayhorn, Anthony Newley y Alberto Domínguez, entre otros compositores. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y con la siguiente propuesta escénica viajaremos a la periferia de Nueva York para reflexionar acerca de la discapacidad y el costo de la vida. La obra Costo de Vida narra dos historias paralelas, cada una protagonizada por un personaje con discapacidad quien busca mantener una vida digna a pesar de las dificultades. No todo lo que pasa tiene una explicación. Está en la Biblia, ¿no? En realidad la historia habla de una discapacidad adquirida y una discapacidad de nacimiento. Ambos se enfrentan de manera distinta a sus problemas de salud. Por un lado está Annie y su esposo Eddie. Él de alguna manera está siendo atravesado por la economía, por la precariedad y por la sensación, sobre todo, tan compleja de haber tenido una pareja de toda la vida y que justo en el momento en donde ya se había terminado esa relación, en donde había llegado a un punto de conflicto bastante grande y él está en otra relación, de repente Annie tiene un accidente que le genera una contusión cerebral y le provoca parálisis. Y por su parte John, quien vive en una familia privilegiada y se enfrenta a su nueva cuidadora. Yo creo que es una buena persona, pero quizá por lo mismo de la limitación física que tuvo, lo hizo un tanto torpe socialmente y pues eso lo lleva a regarla de vez en cuando. Esta obra se desarrolla en la periferia de Nueva York y reflexiona sobre lo costoso que es para las familias atender estas discapacidades. Tiene mucha dosis de humor, tiene mucha, ¿no? Como mucha esencia humana que creo que es lo que hace que fluya y que la gente pues yo tengo la esperanza de que justamente se conecte de una manera muy del alma, del corazón. En esta puesta en escena participan personas con discapacidad física que se suman a este proyecto con un interés de generar inclusión y desmitificar dicha condición. Creo que ahí también es otra forma de poner ese granito de arena en cuanto a concientización sobre discapacidad, al menos en México, porque de las estrategias más importantes es la visibilización y pues eso es lo que está haciendo Costo de Vida. Solo hacer lo básico. ¿Qué queda fuera de lo básico? Haces muchas preguntas. ¿Pero qué me pedirías hacer que no fuera lo básico? ¿Pero qué tendría que hacer? Esta obra se presentará de lunes a miércoles hasta el 28 de junio en el Teatro Helénico. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Y aquí les tenemos otra opción para este fin de semana. En el Museo Nacional de Culturas Populares y en el Palacio de Bellas Artes se rendirá tributo a la memoria de Eduardo Llerenas. Como un hombre de muchos mundos, con el rigor de la visión científica que le permitía su doctorado en biofísica, pero con la larga y prolífica dedicación a la musicología, al registro, grabación, protección y promoción de variados géneros, siempre al lado de Mary Ferguson, en su productora Discos Corazón. Eduardo Llerenas será objeto de 2 homenajes tras su deceso el pasado septiembre de 2022. El primero de ellos se llevará a cabo en la sala Manuel M. Ponce el sábado 29 de abril. Para hablar sobre el son mexicano va a estar Hermann Bellinghausen, periodista, poeta que escribió la primera reseña sobre la antología del son, y también Soraima Galindo, que su presencia es muy importante porque ella es pionera de la presencia de la mujer en el son huasteco. El doctor Dan Sheehy del Smithsonian Institute de Washington, D.C., que es un honor enorme para nosotros, y igualmente un gran honor, pues en este caso un íntimo amigo nuestro además, el doctor Antonio García de León.
La parte musical de este primer homenaje estará a cargo del museólogo mexicano-senegalés Eric Amara, de Nick Gold, productor de Buenavista Social Club, y Los Camperos de Valles, con la participación especial de la violinista Guadalupe Franco. El día siguiente, en el Museo Nacional de Culturas Populares, va a haber un huapango dedicado a la memoria de Eduardo Llerenas y dos fuertísimos grupos de son huasteco, Los Camperos de Valles, que no es por casualidad, eran los primeros artistas que Eduardo grabó en 1971. Más de 50 años después van a ser los invitados de honor en este homenaje, y acompañados importantemente por otro grupo que es de Tamaulipas, Soraima y sus huastecos. Las localidades para el homenaje del sábado en el Palacio de Bellas Artes están agotadas. El homenaje del domingo, el gusto por el son, huapango a la memoria de Eduardo Llerenas, en el Museo Nacional de Culturas Populares, se llevará a cabo a partir del mediodía. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Imagínense un acervo de más de 15,000 canciones el que reunió Eduardo Llerenas en su recorrido por el país, un gran divulgador, Alberto, del patrimonio musical mexicano. Importante recordarlo. Pero, ¿qué vas a hacer este fin de semana? A ver, realmente. Yo creo, mira, ya no, quisiera ir al homenaje, pero escuché a Víctor y creo que ya no hay entradas. Veré la Fórmula 1, ¿por qué no? Te vas a desmañanar porque son tempranito, ¿no? Y además juega Checo Pérez. Yo me voy a ver la feria de orquídeas ahí en San Ángel, en la Casa del Risco, pero bueno. Ya nos platicarán ustedes qué harán este fin de semana y volvemos después del corte. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Yo siento que nuestro principal target sí son las abuelitas. Hemos envejecido 20 años junto a ustedes y ha sido un privilegio. Era como un examen profesional y que no te podías equivocar. Bueno, pues aquí tienen esta agua por si ocupan. Bueno, yo digo, pues hay que ocuparla tantito, ¿no? Hemos hecho un programa que gusta mucho a las personas mayores, en las cuales nosotros ya nos estamos convirtiendo. Bueno, yo no sé, no creo que haya nadie que se haya visto todos los programas, que ya son como más de 500, ¿no? Y una anécdota es una muchacha, ¿se acuerdan? Una niña. A donde fuera nos iba a ver con su mamá. Yo creo que ya se casó ya. Íbamos juntos, Eduardo, Germán y yo, y se paraban en todos los outlets. Compraron abrigos, o sea, una cosa muy rara. Me acuerdo, pues era una niña muy pequeña y una vez me mandó un recadito. Decía, me gusta mucho su programa, pero me aburro. La dichosa palabra. Próximamente, nueva temporada. Soy César Telles y soy coleccionista de muñecas Lili Ledy. Hola, soy Luis Reza, autor del libro El arte de las muñecas mexicanas y soy coleccionista. ¿No saben ustedes el programón especial que les hemos preparado en el marco del Día de la Niña y del Niño? Quédense después del Noti Les Conviene. Es Debate 22 mejor que nunca. Los esperamos. Hoy, 21 horas. Gracias por seguir con nosotros. Y mañana es el Día Internacional de la Danza y aquí les tenemos una propuesta para celebrar. Este 29 de abril, los Pilares, las fábricas de artes y oficios y los centros culturales en la Ciudad de México celebrarán el Día Internacional de la Danza con una vasta programación en el festival Son Mis Danzas. Tendremos los 146 pilares, 412 compañías, estas muchas egresadas de los procesos formativos en los pilares, en los faros y centros culturales, en lo cual pues serán 4,321 bailarines, es decir,
pues estamos hablando de miles de personas bailando. Estamos teniendo en total 4 videodanzas, 2 compañías internacionales de Bolivia y de Perú, 2 compañías de discapacidad, porque buscamos también, obviamente, el lenguaje incluyente, inclusivo. También se impartirán 70 clases magistrales, 4 conversatorios, se contará con la participación de 80 talleristas y destacadas agrupaciones como Tándem de Leticia Alvarado y México de Colores de Carlos Antúnez. No solamente es un festival resultado de los procesos formativos de los pilares y los faros y centros culturales, sino que también se invitó a todas aquellas compañías que se han conformado en los alrededores de estos espacios y centros culturales. El programa de actividades que se desarrollará en cada espacio se puede consultar en la cartelera de cultura de la Ciudad de México o bien en las redes de cada faro, los pilares y centros culturales. Les esperamos a todas y todos a disfrutar un día de baile, un día de cuerpo, un día de movilidad, un día de poesía dancística y que no solamente sean espectadores, sino que ustedes también muevan su cuerpo y formen parte de esta gran comunidad artística de los pilares, faros y centros culturales. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y los festejos de esta efeméride también llegarán al Centro Cultural del Bosque. Este sábado 29 de abril se estará celebrando el Día Internacional de la Danza, que fue decretado por la UNESCO en 1982. Para vernos y celebrar este movimiento del cuerpo que con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más apreciado como un arte donde te puedes expresar a través del movimiento del cuerpo. Puedes expresar sentimientos, alegrías, pensamientos sociales, políticos, muchísimas cosas, sin ninguna palabra más que el movimiento. México es un país lleno de tradiciones y festividades. En la mayoría podemos encontrar el baile. Por ello, el Centro Cultural del Bosque, este fin de semana, tendrá una serie de actividades en conmemoración de la danza. Y que vengan y que lo disfruten aquí con nosotros a través de esto que les ofrece el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Danza y que les ofrecemos el día 29 de abril de 10 de la mañana a 11 en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro de la Danza y Plaza Ángel Salas de manera gratuita. Habrá presentaciones de diferentes géneros como folclore, flamenco, ballet y danza contemporánea para todas las edades, mientras que el domingo será para los más pequeños de 11 a 2 de la tarde. Los horarios se podrán consultar en inba.gov.mx. Para Noticias 22, Ileana Luna. El Teatro de los Insurgentes ha sido testigo del quehacer escénico en México desde 1953. Este recinto sigue siendo un referente para la cultura 70 años después. El próximo domingo 30 de abril, el Teatro de los Insurgentes cumplirá 7 décadas de ser un sitio referencial del arte escénico nacional. Desde su apertura, impulsada por el escritor José María Dávila en la colonia San José Insurgentes, el recinto se ha distinguido por presentar lo mejor del teatro musical. Obras como Sugar, El Hombre de la Mancha, Mame, Cabaret, Mamma Mía, El Buen Canario y La Novicia Rebelde han sido un rotundo éxito en este lugar, cuya fachada icónica además fue creada por Diego Rivera. El Insurgentes, como muchos lo llaman cariñosamente, es un recinto emblemático que tras sus paredes guarda un sinfín de historias. Sobre su escenario desfilaron histriones de la talla de Cantinflas, Tintán, Dolores del Río, Marga López, María Antonieta Pons, José Gálvez, Manolo Fábregas, Silvia Pinal, Ignacio López Tarso y Fernando Luján, por mencionar algunos. Directores de renombre internacional como John Malkovich y Jason Sparks también han formado parte de la historia de este teatro. Ahora, junto con Santiago Roncagliolo, daremos un salto en el tiempo a 1623, el año en que nació el demonio. Tengo una obsesión por el pasado para saber
quién soy y también tengo una obsesión por el pasado para entender las sociedades del presente. Santiago Roncagliolo está presentando El año que nació el demonio. Este volumen es el resultado de una larga investigación que le sirvió para recrear el virreinato del Perú en el siglo XVII. Las cosas que ocurren en esta novela podrían ocurrir perfectamente en México, pero no encontré muchas novelas ambientadas ni en uno ni en otro. Es una época bastante oscura y sin embargo es una época fascinante, de una mezcla de realismo mágico con gótico, en el que hay mujeres que se hacen monjas porque cantan tan hermoso que su canto llega a Dios, conventos que son repúblicas de mujeres liberadas, santas que parecen brujas, y reyes corruptos, ataques de piratas. Publicado por Six Barral, este thriller histórico muestra una sociedad machista, opresora, plagada de superstición e idolatría. Aún existe una cultura de culpar a la mujer por la violencia, incluso la violencia cometida contra las mujeres. Cuando una mujer es violada y se dice que es culpa suya por cómo se vistió, si le dio. La Inquisición de esa época hoy se llama cancelación y en fin, en muchas cosas nos hemos vuelto más sofisticados tecnológicamente, pero no hemos cambiado los comportamientos esenciales. Al tener un pie en la ficción y otro en la realidad, El año en que nació el demonio presenta personajes complejos pero contundentes. Sor Juana fue una de los referentes de Mencia. Está en parte inspirada en ella y en otras muchas mujeres que intentaron lidiar con lo que tenían para trascender, ¿no? También de Jerónima. Jerónima tiene la piel negra y entonces no puede ser monja. Pero hay una manera de serlo, y es cantar. Los personajes femeninos de este libro son muy rebeldes. Es el protagonista, Alonso Morales, el que trata, no de medrar, pero trata de funcionar, trata de tener un lugar en este sistema. Noticias 22, Alberto Aranda. El próximo libro de Santiago Roncagliolo se alejará un poco de la historia y será mucho más personal. En otras latitudes, la importancia de los árboles para enfriar las islas de calor urbano es el tema del que nos habla hoy nuestra compañera Katia León. A medida que se acelera el cambio climático, los científicos prevén que las olas de calor serán más extremas y que las áreas urbanas deben prepararse, especialmente por el efecto isla de calor que se da en las ciudades densamente pobladas, de las que ya hemos hablado en este espacio. De acuerdo con New Scientist, la manera en que las áreas urbanas pueden prepararse para este escenario es aumentar la cantidad de árboles, no quitarlos, como ocurre no solo en México, sino en todo el mundo. Afortunadamente, en Europa, en donde la cobertura urbana promedio de copas de árboles está por debajo del 15%, ciudades como Londres y Barcelona ya se plantearon el objetivo de duplicar esta cobertura arbórea al 30% para 2030 y 2037 respectivamente. Según el estudio de modelado que reportó New Scientist, duplicar la cubierta arbórea en ciudades europeas podría reducir el número de muertes relacionadas con el calor durante el verano en casi 40%. Los investigadores españoles del Instituto de Salud Global de Barcelona, que efectuaron el estudio, combinaron datos de mortalidad de 93 ciudades entre junio y agosto de 2015, con estadísticas diarias de temperatura para estimar el número de muertes relacionadas con el calor durante este año, por ser el más reciente para el que hay estadísticas disponibles en toda Europa. Los resultados sugieren que 2.644 de las 6.700 muertes prematuras que ocurrieron debido al calor extremo en las 93 ciudades europeas en ese periodo pudieron haberse evitado, aumentando la cobertura de árboles al 30%. El asunto es simple. Las superficies urbanas de concreto absorben y retienen el calor, y en algunos lugares, la diferencia entre las ciudades y las zonas rurales puede ser de más de 4 grados centígrados. Por lo tanto, más árboles pueden enfriar las ciudades y, a su vez, reducir las muertes por las olas de calor. ¿Qué mejor evidencia para dejar de talar árboles? Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.
Hemos llegado al final de la hora cultural de la televisión mexicana y nosotros los esperamos aquí el lunes para celebrar el Día del Trabajo, Alberto, a las 8 de la noche. Qué mejor manera que trabajar. Aquí los vemos el próximo lunes en punto de las 8. Pero Karen, hoy vámonos por unos tacos, ¿no? Vámonos por unos tacos y los dejamos con la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural. Comenzamos. Imagínate elegir el título de una obra en escena, el género musical y el tema de una obra teatral. Pues todo esto lo puedes hacer en Desde Cero, un musical improvisado. Así es, antes de la tercera llamada, la audiencia coloca en una pizarra sus sugerencias que quieren ver en escena. Además, los actores, cantantes y músicos tienen un reto, que es desarrollar la trama con dichas propuestas en este musical de hora y media. Lo increíble es que ninguna función es igual a la otra. Seamos testigos de este verso improvisado. ¿Sabes quién es el pionero de la fotografía publicitaria en México? Te daré una pista. Logró capturar la expresión corporal de María Félix, Dolores del Río, Domingo Soler y Pedro Infante. Así es, estamos hablando de Tufi Yazbek. Por primera vez en el centro de la imagen, se realiza un acercamiento al legado de este maestro de la lente, en el que pueden verse reflejados los temas recurrentes de su trabajo, el retrato, las imágenes de viaje o vida cotidiana y la fotografía publicitaria. En esta exposición se muestra cómo la expresión corporal adquirió nuevos significados con el consumo masivo y el mundo de la moda. No te puedes perder la oportunidad de conocer las diversas técnicas de estudio aprendidas en Hollywood y aplicadas en México por este fotógrafo en la primera mitad del siglo XX. Y cerramos esta cartelera cultural con Bizarrap, Camilo, Belinda, Becky G y muchos más en el Festival Tecate Emblema. Este 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermano Rodríguez pondrán en alto el género urbano internacional. Hasta aquí la cartelera del día de hoy. Un poquito de cultura y un poquito de aquello. Nos vemos a la próxima. Charles Edward Jennery Gris